esta entrevista, comenzamos esta entrevista entonces que les habíamos anunciado en nuestras redes sociales de Meridional Radio, una entrevista interesantísima con este caso que dio vuelta al mundo, literal, no estoy exagerando. La BBC de Londres, ¿qué más que dar la vuelta al mundo que es? Bien, pues estamos con María José Arancía Obrador, de Obrador Digital, abogada, que ha tenido a cargo la defensa de Miel Gibson, esta pyme que ahora tiene miles de seguidores en las redes sociales gracias a que tuvo que ser defendida porque tomó el nombre de este actor. Pero cuéntanos, María José, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Qué bueno Gracias. en Meridional Radio y sus redes sociales. Y bueno, cuéntanos cómo se gestó este caso que podría haber pasado absolutamente inadvertido y se ha convertido en este caso de Rivera Morales. Sí, bueno, este caso comenzó con una carta con un correo electrónico que el estudio que representa a Mel Gibson envió a Joanna para hacerle ver que ella estaba utilizando la imagen del actor en su envase. Y claro, en el envase de la miel que se estaba vendiendo, efectivamente estaba esta caricatura del actor protagonizando el personaje de William Wallace de Corazón Valiente, esta película que él interpreta a este personaje. Y bueno, analizando el correo electrónico, revisando los antecedentes, revisando el envase y todo eso, lo que conversamos con Joana, lo mejor en este caso para evitar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de futuras acciones que pudiesen realizar, era eliminar, no el nombre, sino que eliminar la imagen del actor, que era lo que al final del día era lo que se estaba haciendo mención en el correo. Y eso era lo que más provocaba lo que más molestaba o producía ruido para ellos era eso, la utilización de la imagen del actor. Mira, lo que yo me imaginé, María José, dentro de mi ignorancia máxima, fue que los estudios de la película Corazón Valiente, porque el eslogan era algo así como solo para valientes, algo así. Claro. Yo me imaginé que eran los estudios de la película Corazón Valiente que estaban en contra de la utilización de la imagen de la película y del eslogan. Mira tú qué loco. Pero Sí. era Mel Gibson mismo en contra de la utilización de su imagen. O sea, y él entonces era el que estaba como con ataque, ¿no? Claro, porque en el correo electrónico se indica que esta abogada es la que tiene la representación, la abogada de Estados Unidos es la que tiene la representación del actor Mel Gibson. Entonces, no fue la productora, porque ahí hay otros temas que se relacionan, es decir, la interpretación del personaje, el derecho de autor sobre aquello. Además porque William Wallace es un personaje mítico histórico, entonces nadie podría eventualmente apropiarse sobre esa imagen que uno puede tener, porque lo que hizo Mel Gibson fue interpretar a un personaje y él le dio vida con ciertas características. Ahora, de lo que supe yo también, leyendo los recortes de prensa, es que le sugirieron a ella usar la imagen del verdadero Wallace. O sea, como es un personaje histórico, creo que hay una estatua por ahí o algo que usara la del verdadero en el fondo, como tenía este eslogan y todo. Y eso sí, porque ¿quién puede patentar? Es como patentar a, no sé, a Pedro Valdivia, una cosa o acá mismo a Nando Magallanes. Que eso sí podría ser, digamos, porque ya los derechos de autor tienen cierta cantidad de años, no sé, tú eres la experta ahí que nos podría contar eso. Claro, en términos generales, eso efectivamente tiene una cantidad de años que dura la protección del derecho de autor, pero ahí se produce otro fenómeno, porque si es una escultura, hay un derecho de autor sobre el artista que hizo esa escultura. Por lo tanto, si yo tomo una fotografía de esa escultura y comienzo a
a comercializar un producto con esa escultura, con esa fotografía de aquella escultura, también hay una utilización de una obra de un tercero sin su consentimiento. Es decir, todo lo que uno realiza en materia de derecho de autor tiene protección y debe ser, se debe solicitar los permisos correspondientes. Oh, ya, estamos en otro programa. En otro. Espérate, pero, por ejemplo, ya, acá hay una escultura en la Plaza de Armas, en la Plaza Muñoz Guerrero. Esa escultura tiene 400.000 años, entonces, tendrá... Eso es importante. Entonces, ¿cuánto dura el derecho de autor de una obra? De esa obra no sé cuántos años tendrá, 200 años, no sé. ¿Cuánto dura el derecho de autor de esa obra? Lo que pasa es que ahí hay que, bueno, una frase muy, muy clásica en materia legal, hay que distinguir. Ajá. Porque si a mí me piden la confección de una obra, yo voy a ceder los derechos a la persona que me la está encargando. Yo voy a ceder mis derechos de autor a esa persona. Pero tenemos que tener, independiente de aquello, sino que en términos generales, cuánto es la protección del derecho a autor es toda la vida del autor, es bastante, toda la vida del autor, más 70 años para los herederos, y estos 70 años son para que puedan percibir las regalías que pudiesen existir en torno al derecho a autor. Pero si yo lo cedí, eso lo entregué a una empresa, a una sociedad, a un tercero, esa persona va a ser la titular de aquellos derechos, de los derechos patrimoniales, es decir, de las regalías que yo pueda obtener por el ejercicio de ese derecho. Porque en nuestro país, y salvo en la normativa anglosajona, no se habla del derecho moral. Nosotros sí tenemos el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral implica que la persona, el autor de la obra, siempre se le va a colocar que él es el autor de la obra, que es lo que se denomina la paternidad de la obra. Y por lo tanto, esa escultura que pertenece a la persona X, que fue quien confeccionó esa escultura, siempre se va a tener que nombrar que esa persona fue el escultor, independiente que los derechos patrimoniales de esa obra no están a su nombre, sino que las regalías o los derechos o lo que pueda obtener está a nombre de un tercero. No sé si ahí quedó un poco más claro la distinción. Entonces, por ejemplo, ya, hay una diferencia también entre los derechos de autor y la propiedad intelectual, que uno suele pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y uno dice, los derechos de autor es todo el mismo saco y no es lo mismo. Y parece que tampoco hay plata comprometida en las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay una relación de género-especie. Cuando uno habla de propiedad intelectual, uno ahí coloca el derecho de autor, las marcas, las patentes de invención, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, coloca todas las herramientas legales que existen para proteger los activos intangibles, es decir, toda la propiedad intelectual. Dentro de ese mundo de propiedad intelectual encontramos el derecho de autor y los derechos conexos. El derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual. Perfecto. Porque mira, yo te voy a contar, por ejemplo, el caso mío. Yo cuando trabajaba en un diario, a mí me hacían firmar digamos, como un contrato de que yo tenía el derecho de autor de mis reportajes, pero no la propiedad intelectual. O sea, los reportajes siempre van a ser firmados por mí, pero yo no los puedo ir a usar para otro diario. O sea, yo no los puedo utilizar para cualquier diario o para mi blog, por ejemplo. Entonces, claro. Ese es como la diferencia. Ahí, a mí recién, después de salida de la universidad, de haber trabajado, me quedó clara la diferencia. Porque en el fondo son míos para siempre y siempre van a ser reconocidos que fueron hechos por mí, pero yo no los puedo usar para cualquier cosa. Y ahí me quedó clara la diferencia. Ahora, ya cuando me hagan patente y todo, ahí ya soné, porque yo ya no he inventado nada, no he hecho nada, ahí tendría que hablar contigo del tema. Oye, María José, y en el tema de las pymes, por ejemplo,
si yo le quiero poner nombre a algo, está complicada la cosa porque yo he visto con esto, ya han salido miles de cosas, por ejemplo, la lavandería Clint Eastwood, miles de cosas que es pecaminoso ponerle porque yo lo encuentro una genialidad. Mel Gibson, Clint Eastwood, es una genialidad, no se te va a olvidar nunca. Pero es pecaminoso, se puede, no se puede, cuál es el límite. ¿Por qué una pyme, o sea, una lavandería de barrio que se llame Clint Eastwood es una genialidad? Pero ¿dónde está el límite? ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, porque acá hay que ponerse en ambas partes. Es decir, ¿qué pasaría si me ocurriese eso a mí? ¿Cómo yo podría reaccionar y si hay una empatía al respecto? En términos generales, como tú bien dices, el colocar esos nombres a marca, a productos, servicios, es súper ingenioso. Es decir, hay un juego de palabras, hay una parodia, hay una serie de elementos que confluyen para que esto sea más bien algo mucho más desde el punto de vista del juego que una infracción. Pero ¿dónde está el límite, a mi juicio, a mi modo de ver? Está cuando tú utilizas la imagen de una persona. Porque la imagen de la persona necesita sí o sí la autorización de ella para poder emplearla y sobre todo si tiene que ver con algo comercial, sea grande, sea chico, independiente de eso, si tú vas a utilizar la foto de un tercero, debes tener tu autorización, siempre, siempre. Ahora, como tú dices, uno ha podido ver reportajes donde te dan la autorización de una manera casi en un tweet, donde, sí, que simpático, sigue vendiendo. Ya con eso tú puedes escudarte y decir, oye, pero tú estás en conocimiento, me autorizaste, porque tampoco se requiere algo tan formal o algo tan con tanta elaborado como para decir, yo sí, actor, bla, 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 acepto y concedo la autorización. No, basta un correo electrónico, algo breve, donde te digan, sí, efectivamente lo autorizo y tal. Y ahí viene otro tema, si esta autorización es por mucho tiempo, por poco, bajo qué conceptos te pueden dar la autorización, o en algunos casos, como mostraban en la utilización de una marca en específico, te van a pedir algún tipo de regalía, por eso, etcétera. O sea, ahí ya queda decisión del titular, ya sea de la imagen, ya sea el titular de la marca o del nombre, de lo que sea, de lo que sea. Es decir, en este caso en concreto, nosotros se debió haber pedido la autorización de la imagen. Se pecó en este caso de desconocimiento, de desconocimiento, de una falta de instrucción al respecto, claro, sin duda, pero por eso se tomaron las medidas del caso de bajar la imagen en redes sociales, de bajar de los productos, de venderlos sin ya la imagen, es decir, se subsanó el problema que existía. Ahora, uno piensa, es una pyme perdida en el horizonte, en el último país del mundo que se está cayendo del mapa. Aparte, uno también piensa, Chile, porque también ahí va otra pregunta, María José, ¿esto será internacional? O sea, si uno registra una marca en Chile, ¿está protegida en todo el mundo? ¿Mel Gibson tendrá jurisdicción en Chile? Si yo registro la marca Meridional Radio, ¿podrá llamarse otra radio meridional en Venezuela? No sé. ¿Hay jurisdicción mundial en esto? Mel Gibson puede haber, porque Mel Gibson puede registrar su marca acá. ¿Cómo funciona esto a nivel internacional? Sí, eso es muy buena pregunta porque es algo que se suele consultar por parte de las personas que quieren registrar su marca es, si yo registro mi marca en Chile, ¿está protegida por todo el mundo? No. Esa es la primera respuesta. Si yo registro la marca en Chile, solo tiene protección en Chile, que eso se llama el principio de territorialidad de la marca. Si yo quiero registrar o quiero ver mi marca en otro país, por ejemplo en Perú, en Uruguay, debo ir a esos países a registrar la marca
o a Estados Unidos si quiero registrar mi marca, debo ir a Estados Unidos a hacerlo y así, o sea, país por país. Por eso, si alguien tiene su marca registrada en otro país y la quiere hacer valer en el nuestro, tiene que cumplir ciertos requisitos que no es llegar y decir, no, es que tengo mi marca registrada en Brasil, la quiero hacer valer acá en Chile para oponerme a otra persona, tiene que cumplir ciertos requisitos. No es llegar y comenzar a tratar de oponerse en materia de marcas. En materia de marcas ocurre eso. En materia de derecho a autor, tú proteges tu obra y tiene protección en todo el mundo. Eso es una gran diferencia. Claro que sí. Entonces uno dice, en un país perdido en el mundo, ¿qué va a venir Mel Gibson? Claro, es que eso fue un tema porque fíjate que en algunas opiniones que surgieron que a lo mejor quizás fue porque la noticia estaba muy, muy caliente, muy encima, comenzaron a hablar que acá había una infracción marcaria. Para que eso se dé, para que efectivamente estemos en presencia de una infracción marcaria, tú debes tener tu marca registrada en Chile. Y eso no ocurre. No ocurre en nuestro país porque no está registrada la marca en Chile, la marca de Mel Gibson. Por otro lado, de acuerdo a la ley, tú debes probar que existe un uso malicioso de la marca. Es decir, que hay dolo, que hay mala fe, que existe esta intencionalidad de tomar una marca ajena, de usarla, de sacar provecho de esto y lo otro. Si no tenemos una marca registrada, se nos cae el resto. Por eso es que la carta iba dirigida, iba encauzada a otro aspecto. Ahora también la marca tampoco se llama igual, no se llama Mel Gibson, pero yo tengo entendido que también el tema legal corre para los que se llaman parecidos. Claro, lo que ocurre es que si tú tienes, supongamos, un deportista chileno que sea muy reconocido, muy famoso, y que tú tengas tu apellido precisamente igual a esa persona, y dice, bueno, voy a utilizar ese apellido para una determinada clase relacionada con el deporte, puede causar un conflicto ahí, porque el deportista reconocido puede decir, oye, te estás aprovechando de esta coincidencia de apellidos, se podría relacionar que se trata de una tienda que es mía, pero no lo es decir, hay varias variables, hay diversas variables, pero también está el apellido de la persona que quiere hacer un negocio, que busca obtener un negocio gracias a eso, entonces se contraponen algunas cosas. Claro. Y puede suceder. Oye, me estoy acordando, por ejemplo, que había un restaurante en Santiago que se llamaba La Pica Luchito Jara, pero el dueño se llamaba Luis Jara, pero no era el cantante. ¿Viste? Se pueden dar coincidencias. Por ejemplo, en el centro de Santiago está un lugar que es bien reconocido, bien famoso, La Pica de Clinton. Claro, y que fue donde fue Bill Clinton cuando... Estuvo por acá, sí, estuvo por acá y se salió de todo el protocolo, de toda la seguridad, llegó, entró, no sé si tomó algo, comió algo, y el lugar quedó ya bautizado como La Pica de Clinton. Y todo el mundo en el centro lo conoce así. Claro, ahí bueno, Bill Clinton no sé si se molestará o no, parece que no. No, yo creo que no, sí. Ya no hizo nada. Ya no, ya. Ahora, otra cosa que yo sé, porque también lo supe por algún caso que en realidad no fue caso, sino que hizo las preguntas pertinentes, que al parecer el nombre parecido sí se puede usar cuando hay una parodia de por medio. No me acuerdo ahora de ningún caso, pero por ejemplo, si hay un programa que parodia a otro, por ejemplo, estos del Happening con Ja, que hacían nombres de parodia, que en el fondo si eran de chiste, parece que sí se pueden parecer y ahí no pueden poner ninguna demanda porque en el fondo es un chiste. Claro. Eso resulta ser una excepción porque está relacionado y está muy vinculado a la libertad de expresión. Ya, esa es como la... Como las cuentas de parodia en Twitter, donde hay políticos, donde hay muchas personas que son parodiadas en Twitter, pero
dejan muy en claro, esta cuenta es parodia. Claro. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, ¿Mm? PUM Deportivo, ellos tenían un espacio llamado PUM Deportivo. Claro, claro, claro. exactamente. Sí. Así es que, por ejemplo, sería una sana costumbre, por ejemplo, si queremos nombrar nuestra pyme, entrar a INAPI, por ejemplo, a mirar ahí si es que hay algún nombre parecido. Sí, mira, eso es un gran consejo y una gran lección que uno puede sacar de esta situación, que frente a un emprendimiento, si uno quiere ahorrarse malos ratos, cartas, lo que sea, es muy importante estar asesorado. Hoy en día existen asociaciones que se preocupan de asesorar a los emprendedores, hay abogados que también se dedican a eso. Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, María Pastora, y tú sabes que yo he predicado esto hace mucho tiempo, de que el emprendedor debe, si cree en su emprendimiento, debe empezar a tomar los resguardos legales necesarios, comenzar a constituirse como sociedad, revisar que su nombre no esté registrado como marca o que exista algo similar, precisamente para ahorrarse todos estos problemas y todos estos inconvenientes, que se pudo haber evitado, sí, se pudo haber evitado, pero todo pasa por un desconocimiento de la normativa y que lamentablemente no todo el mundo puede saberla o no todo el mundo sospecha que debe hacer algo al respecto. Es decir, acá todos asumimos que todo el mundo está de buena fe y que porque ese es un gran principio el de la buena fe, y en este sentido, revisar INAPI, revisar que la marca esté o no registrada, y si no está registrada y es tu marca, hacer la inversión y registrarla, porque eso te va a permitir tener acciones civiles y penales para poder oponerte, para poder entablar acciones en contra de terceros que utilicen una marca similar a la tuya, porque tú puedes tener una muy buena marca y te van a copiar, te pueden imitar. También. Dice Juan Jaime Holguín, dice, falta mucha educación en marcas y patentes. También nuestra regulación no ha avanzado producto de intereses creados en materia de protección de datos personales. ¿Qué opinas de eso, María José? Ahí nos fuimos a otro lado. O sea, por un lado, sí, falta todavía mucho en materia de educación, más que educación, quizás de uno como agente, como abogado, como que se manejan estas materias, que sabe estas materias, falta todavía esa capacidad de transmitir mayor conocimiento al respecto. O sea, yo también en este sentido creo que hace falta mayor transmisión de conocimiento. Ahí estamos al debe, sin duda. Ahí estamos muy al debe. Haces una labor bien grande en eso, tú siempre estás en los medios y siempre haces hartos live al respecto, haces muchos en sí, tienes una labor bien activa en eso. Sí, eso sí, o sea, a mí me encanta el transmitir, el comunicar, el que todo el mundo pueda tener las herramientas y de alguna forma poder comprender, a lo mejor algunas cosas que son más técnicas, hacerlas más simples y que puedan aprovechar todas estas herramientas. Por otro lado, lo que decía el comentario de la protección de datos personales, sí, o sea, eso estamos de acuerdo, que es una normativa muy antigua, es una normativa que está totalmente desfasada en el tiempo, que nuestros datos personales no están protegidos de la manera que debiesen estar en comparación a normativa extranjera y que es mucho más moderna y que es mucho más moderna que la nuestra. No tenemos una agencia que proteja los datos personales, solamente tenemos el Consejo de Transparencia, pero nos falta, o sea, nuevamente hay un proyecto de ley que está ahí en stand-by hace mucho tiempo, es uno de los tantos proyectos que existen y no se avanza. Yo estoy plenamente de acuerdo con el comentario. Por último, María José, y volviendo al tema Miel Gibson, afortunadamente no tiene que cambiar el nombre, lo puede registrar como marca y evitando usar la imagen de Mel Gibson. Sí, de hecho,
Joana había sola, ella, iniciado el trámite de la marca, pero lo vamos a retirar y vamos a comenzar un trámite nuevo, porque hay varias cosas que se deben mejorar, entonces vamos a hacer las cosas como ha sido el comentario de estos días, vamos a hacer las cosas bien, y en ese sentido vamos a reclasificar la marca y vamos a ingresar de nuevo eso. Porque me imagino que también, porque la marca se registra con un logo asociado, entonces a lo mejor eso también tiene algo que ver. Sí, va con un logo asociado, pero no necesariamente. Yo puedo registrar el nombre sin el logo asociado. O sea, puede ser de una forma u otra, no implica. Ya, qué bueno que la pueda registrar, así que queda todo ahí en orden. Sí, que esa es la idea precisamente, y ayudarla y acompañarla en otros aspectos también que necesita. Entonces, la idea es una asesoría completa. Porque el nombre es muy bueno. Sí. O sea, el nombre ya quedó, aparte ganó muchos seguidores. No, yo encuentro, pero fantástico. Sí, sí. Sí. Ahora, que es como, por un lado, la desgracia finalmente se convirtió en una bendición, porque se hizo famosa, pero la haber pasado más mal la pobre. Claro, cuando yo hablé con ella la primera vez, estaba sumamente angustiada porque le llegó este correo, obviamente totalmente, uno queda totalmente desencajado del contenido, de qué es lo que está pasando, qué puede pasar, cuáles son los riesgos, las ventajas, desventajas, es decir, se vienen muchas cosas a la mente, y claro, efectivamente, es decir, uno no recibe estos correos todos los días, y por eso al momento de acercarme y de asesorarla, fue, en primer lugar, bueno, ver efectivamente cuál era el contenido, hacia dónde apuntaba esta carta, este correo electrónico, y cuáles eran los pasos que yo le sugería que debía seguir. Sí, pues los gringos aparte hablan al tiro de millones de dólares, como que son así como escandalosos. Sí, echan la caballería al tiro encima. Sí, bueno, ellos son muy rigurosos en eso, y uno debe ver y sopesar los argumentos que te están entregando y ver qué se puede hacer. Lo otro, y para ir concluyendo, María José, las marcas, puede haber dos marcas que sean similares. Por ejemplo, estoy pensando si está la marca que yo quiero elegir para mi negocio. Existe, pero existen otras categorías. Yo podría registrarla tranquilamente si es una categoría nada que ver. Estoy pensando, por ejemplo, no sé si quiero fabricar bebidas, pero existe una de materiales de construcción. Y quisiera yo la misma marca registrarla, podría yo tranquilamente, porque estoy pensando en el caso de Apple, ya yo pensando en grande. Había un sello discográfico y Steve Jobs la hizo para sus computadores. Y ellos habían acordado que nunca se iban a chocar, porque Apple dijo, el sello dijo, ya, mientras no te metas en la música, no hay problema. Y resulta que después creó el iPod y, millones de dólares que valen para. Ahí, bueno, ¿podría yo tranquilamente registrarla si no tiene nada que ver? Sí, puedes registrarla si no tiene nada que ver, porque existe lo que se llama las marcas relacionadas o conexas, y aquellas marcas que, bueno, un poco para explicar el tema de las categorías, tú al momento de registrar una marca tienes 45 clases, es decir, son hartas opciones. Y estas se dividen en productos y en servicios. De la 1 a la 34 son productos, 35 a 45 son servicios. Y hay algunas que, de estas clases, de todo este tren, ¿cierto?, de clasificación, que son relacionadas. Por ejemplo, lo que son alimentos, hay un grupo de clases que son de alimentos, de productos alimenticios, esas son relacionadas. Por ejemplo, café, restaurante, son clases relacionadas. Pero hay otras que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una ferretería con una librería. No,
los canales de distribución son distintos, el público que va a consumir eso es distinto. Es decir, puede en ese caso existir dos marcas que se llamen igual o muy similares, pero para un rubro radicalmente distinto. En cambio, si son clases relacionadas, a pesar que no sean dentro del mismo número de la clasificación, pero está relacionada con otra, con una cercana, en ese caso, el titular de la marca o el propio INAPI te puede observar tu solicitud por relación de cobertura. Fantástico. Bueno, acá Sánchez Osvaldo dice, el derecho de autor se debe regular también y el que quiera ocuparlo debe pagar. Claro, sí, obviamente que eso se debe regular también. Voy a chequear si es que hay alguna pregunta en alguna red social. Me parece que no, que hemos contestado todo oportunamente. Así es que María José Arancibia de Obrador Digital, te quiero agradecer. Ella es abogada defensora del caso Miel Gibson, que fue tan bullado a nivel internacional, sin exagerar. Muchas gracias por habernos acompañado en Meridional Radio en esta entrevista de las redes sociales, que también vamos a reproducir en la radio. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, vamos a estar conversando de este interesantísimo tema próximamente porque de verdad que estuvo muy interesante la conversación. Agradecidísima de tu tiempo como siempre. Gracias a ti, María Pastora, como siempre. Te pasaste por este espacio y muchas gracias. Gracias a ti.